Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Conversando, el espacio donde profesionales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y profesionales de nuestra sociedad nos acompañan y conversan con usted y conmigo sobre temas muy variados. Les saludo a usted que nos escucha en Nuevo Laredo, en Reynosa, en Matamoros, en Mante, en Tampico, por supuesto en Ciudad Victoria. También a quienes nos siguen a través de internet, RadioWatt.mx, en algún punto de nuestro estado o más allá de nuestras fronteras. También enviamos un saludo especial a quienes nos ven y nos escuchan por la televisión, por internet de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Todos ustedes sean bienvenidos a conversar. Vamos a conversar hoy precisamente con el maestro Ramiro González Sosa, que me da mucho gusto recibirlo siempre que nos acompaña. Muy enriquecedora su charla. Él es abogado, él es escritor, catedrático de muchísimos años en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales aquí en la capital del estado, Ciudad Victoria. Y nos da mucho gusto recibir al maestro porque siempre, le decía con esta charla que nos prepara, pues nos ayuda o nos da una oportunidad para recordar, reconocer o en muchos casos conocer a personajes que han aportado algo a nuestro país, en la cultura, en la política, etcétera. Y bueno, le doy la bienvenida, maestro. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Pati, muy buenas tardes. Pues yo también siempre con el gusto de concurrir a estos nuestros micrófonos de Radio Universidad y bueno, pues saludarlo a usted y a través de este espacio a todos los radioescuchas que siguen las transmisiones de Radio Universidad. Hoy nos trae un personaje reconocido a nivel internacional y que hizo aportaciones muy importantes al engrandecimiento de este país, maestro. Así es, hemos seleccionado el venir a platicar sobre don Antonio Caso. Se le ha considerado como el filósofo, uno de los 2 o 3 filósofos más importantes del siglo XX. En la primera mitad del siglo XX pues, fue una figura muy influyente, no por sus cargos políticos o por su fuerza militar, sí, sino por la fuerza de sus ideas, sí, del pensamiento, por la congruencia también entre su decir y su hacer, y pues fue maestro de muchas generaciones que se vieron influidas por el pensamiento del maestro Caso, y también se situó por derecho propio como un maestro. Dijimos que Vasconcelos en alguna manera el maestro de la juventud, pues no le desmerece nada y se le llamó y se le reconoce todavía como el maestro Antonio Caso. Una vida de un gran hombre. ¿Cuáles son los orígenes de este gran personaje? Mire, don Antonio Caso, diríamos ahora que fue chilango. Nació y falleció en la Ciudad de México. Él nació el 19 de noviembre de 1883, un 6 de marzo murió en 1946 en la Ciudad de México. Toda su vida, toda su carrera la desarrolló en la ciudad capital. Sí. Él era uno de 6 hermanos, me parece, de una familia de clase media, de un hombre burócrata, pero pues desde muy temprana edad, dio muestras de su inteligencia y de su dedicación al estudio, ¿no? Y ahí empezó pues una larga carrera de 40 y tantos años como maestro de muchas generaciones en diferentes partes. Bueno, fue integrante del Ateneo de la Juventud. Bueno, sí, es muy importante que lo mencione usted para ubicar al maestro Antonio Caso.
Hemos estado hablando en programas anteriores sobre otros personajes pertenecientes a este grupo icónico, histórico, que se le llamó el Ateneo de la Juventud, que después ya se quitó lo de la juventud porque todos ya no eran precisamente jóvenes. Pero estamos hablando de José Vasconcelos, que ya hemos charlado sobre él, de don Alfonso Reyes. Nos faltan los hermanos Enrique Sureña, unos dominicanos que vinieron a enriquecer enormemente la vida intelectual de México en aquella época. El Ateneo de la Juventud, pues como hemos dicho, es un grupo de jóvenes preparatorianos o de la universidad inquietos, pues por hacer su aportación en la vida intelectual de México. Ellos inclusive se educaron en el llamado positivismo, que es la base de toda la filosofía porfiriana de los llamados científicos, en los que se le dio un 100% de preeminencia al estudio de las ciencias. Y el estudio de las humanidades, pues casi no existía. Era poco lo que se hablaba de los humanistas, ¿verdad? Entonces este grupo de jóvenes, del grupo que se llamó del Ateneo de la Juventud, pues lo conformaban más de 100 personas, y no solo escritores, sino ahí estaba Diego Rivera, muchos intelectuales que eran jóvenes en aquella época y que pues se agrupaban para exponer sus ideas, para intercambiar opiniones y para ir creando pues conscientemente un movimiento humanista, es decir, que el hombre no estaba completo solo con ciencia, sino que requería para su formación integral con el acercamiento a los clásicos, a los griegos, a las grandes ideas de los pensadores alemanes. Ellos buscaban este gran equilibrio. Así es, así es. O sea, no solo irse por el lado de la ciencia, ¿verdad? Sino ver esta otra parte humanista. Así es, entonces pues de ahí, como digo, había gente dedicada a la historia, a la pintura, a la filosofía, al derecho, porque en aquella época no había la universidad, bueno, Nacional Autónoma de México. Aún no era conocida como la UNAM. Entonces, las escuelas eran nacionales. La Escuela Nacional Preparatoria, la Escuela Nacional de Jurisprudencia, la Escuela Nacional de Medicina, eran las instituciones donde se formaban los futuros profesionistas, ¿verdad? Entonces, y no había facultad de filosofía. Precisamente Caso funda la Escuela de Altos Estudios posteriormente, que es la madre de la Facultad de Filosofía. Sí. Entonces todas las personas que querían pues estudiar filosofía, historia, que sentían poetas, etcétera, iban a dar a derecho, a la escuela más parecida, pero como en el caso de él, pues nunca le dio por ejercer de abogado, sino él se identificó como un hombre estudioso, como un maestro, le gustaba investigar, dar clases, influir en los muchachos, era un gran orador en este caso. Sí. ¿En qué medida ellos en ese tiempo pudieron influir en la sociedad bueno, mire, en la que vivían? En un grupo... Digo, ya lo dijo usted, estamos hablando de personajes como José Vasconcelos, como Alfonso Reyes, como Antonio Caso, que es el tema de hoy. Cada uno tenía su individualidad, sí. Y si había coincidencias en muchas cosas, pues también había diferencias. Por ejemplo, platicamos cuando tratamos el tema de Vasconcelos, pues que se le considera un movimiento influyente en la Revolución Mexicana, ¿se acuerda? Pero por ejemplo, Caso no. Caso era antiviolencia, era un pacifista nato. Inclusive él difería de ellos en que México diera sus transformaciones a través de la violencia. Siempre fue un antibelicista, ¿no? Entonces esa es una diferencia muy importante. Y que se puede entender por la formación también que traía, ¿no? O sea, sí. Religiosa incluso. Sí,
Sí, efectivamente, él siempre se definió como un cristiano, no como un católico. Sí. No era gente de iglesia y de estar pues siguiendo ciegamente lo que dictaba la Iglesia Católica, pero sí tenía como figura central a Jesús. Y lo plasmaba Sí, en lo que escribía, en lo sí, que hacía, siempre, lo que decía. Él pues conectaba con el origen divino del hombre y con una misión que traemos y que el hombre que no tiene esa parte de espiritualidad, decía él, está incompleto. Entonces siempre pues se le reconoció y se le respetó y él fue congruente con esa filosofía de pensamiento. Sí. Su vocación, maestro, decía usted que él nació para ser maestro. Sí, definitivamente él se dio cuenta muy, muy pronto de que era lo que le gustaba, donde podía desarrollarse, empezó hay una serie de conferencias, 5 o 6 conferencias que él dictó en la Escuela Nacional Preparatoria, donde ya era maestro, donde combate con razones el por qué debía salir de México de la etapa del positivismo, ¿no? de ese aferramiento a la ciencia que si bien había traído progreso material, pues no era suficiente para buscar un modelo de persona, de hombre, más integral, más completo, que fuera el que se desarrollara en nuestro país, ¿no? Entonces, pues son ideas muy fuertes, ¿no? Son ideas que por primera vez se traen a la palestra y que obviamente pues, la juventud de aquella época pues se enamora, se imbuye de esas ideas que el maestro exponía, ¿no? Y que son muy actuales, maestro, muy vigentes si lo leemos. Así pareciera es. que está describiendo que habló ayer la actualidad. O hoy mismo, efectivamente yo creo que ahí radica la fuerza de su argumento, en que pues como los buenos vinos, ¿no? Entre más viejos mejor, ya prácticamente estamos a un siglo de cuando inició él su obra y pues todavía es vigente, ¿no? Y él pues era un estudioso, era un hombre que estaba al día en ese tiempo pues de todas las ideas de los filósofos alemanes y de toda la gente, la intelectualidad europea y bueno pues fue un gran enseñador, un gran maestro, un hombre a imitar en muchos sentidos, ¿no? Hablemos un poco de su formación académica. Sí, él pues realiza estudios en una escuela primaria, secundaria, y ya lo importante es la Escuela Nacional Preparatoria, que era el centro pues de concentración, digamos, de todos los que querían seguir una carrera universitaria, que no había muchas, ¿no? Era medicina, era derecho, eran las ingenierías, eran las principales, ¿verdad? Y todos tenían que pasar por la Escuela Nacional Preparatoria. Y ahí es donde había pues maestros de la talla de Justo Sierra Méndez, porque hubo dos Justo Sierra O'Reilly, que es el de la época de Juárez, y el Justo Sierra Méndez, que es el secretario de Instrucción Pública de Porfirio Díaz. ¿Y había una relación? Hijo. Sierra Méndez fue hijo, campechanos ellos. Entonces, fue maestro de él, ¿no? Y lo admiraba mucho. Pero bueno, como se han formado en el positivismo, pues no daban su brazo a torcer tan fácilmente, ¿no? Pero, y luego pues después de la Escuela Nacional Preparatoria, pues fue rector de la Facultad Nacional de Jurisprudencia, donde se formaban los abogados, ¿verdad? Entonces, pues y posteriormente, ya en 1920, él funda la Facultad de Filosofía y Letras, ¿verdad?
y es el rector de la UNAM, sin que fuera UNAM porque es hasta el 29, sería de la Escuela de la Universidad Nacional de México. Exactamente. Él de no 1920 al 23. Él no fue quien tuvo un hermano también que fue rector de la misma universidad. Sí, efectivamente, se le confunde mucho con Alfonso Caso. Alfonso Caso era su hermano, entiendo que mayor que él, y fue un destacadísimo antropólogo. Es nada menos que el descubridor de las ruinas de Monte Albán en Oaxaca. A él se debe el descubrimiento de esa riqueza arqueológica y fue pues, un personaje también muy reconocido que también fue rector del UNAM. Efectivamente eran hermanos, Alfonso Caso y el Antonio Caso. Maestro, regresándome un poco a su etapa en el Ateneo de la Juventud, me llama mucho la atención, maestro, cómo estos jóvenes que después llegaron a ser grandes hombres reconocidos a nivel internacional, muchos de ellos estaban conscientes de la realidad que vivían y muy comprometidos con su entorno. Sí. ¿Cómo necesitamos ese compromiso de la juventud hoy en día, verdad? Sí, efectivamente, en la historia pues, de México y de muchos países, observamos de repente como una generación de brillantes, sí, ¿se ha fijado? Sí. Inclusive hay una frase de don Antonio Caso refiriéndose a toda la playa de ilustres que rodearon a Benito Juárez, a Guillermo Prieto, a Santos Degollado, todos esos. Decía, en la Reforma los hombres parecían gigantes. Él identificaba. Y así como hubo esa generación de grandes acompañando a Juárez, ¿verdad? Guillermo Prieto, Santos Degollado, el Choro Campo, todos ellos. Así acá, a principios del siglo XX, pues no se quedaron atrás porque con sus acciones, con sus ideas, con su presencia, imprimieron rumbo a muchas de los caminos que hemos seguido los mexicanos como pueblo a partir de ahí. De ahí su importancia, el recordarlos, el reconocerlos. Y decía yo al inicio, el conocerlos, porque habrá muchos que no habrán escuchado hablar de personajes como Antonio Caso, y que bueno, es una gran oportunidad para buscar, ¿verdad?, sus lecturas, conocerlo un poco más. En la Ciudad de México, ahí en la colina San Rafael, hay una calle que se llama Maestro Antonio Caso, ¿verdad? Sí. En honor a este grande de las ideas, del pensamiento, de nuestro México. Sí, claro. Y bueno, recordarle a nuestra audiencia que hoy estoy conversando con el maestro Ramiro González Sosa, abogado, escritor, catedrático universitario, quien nos trae a la mesa esta historia de vida, el señor Antonio Caso, un filósofo y maestro por excelencia, y que bueno, pues dejó honda huella, ¿verdad?, en nuestro país, con sus acciones, con sus escritos, que bueno, ya estaremos hablando de su obra, pero él tuvo cargos públicos, bueno, además de ser rector. Prácticamente eran cargos públicos académicos, ¿no? Académicos. Director de la Escuela Nacional Preparatoria, director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, rector de la Universidad Nacional, fueron básicamente eso, no tuvo ni aspiró a cargos públicos del gobierno, ¿verdad? No, aparte como que no era lo suyo, no era su elemento. Él se sabía pues con una misión importante que pues, el tiempo y la historia le han dado la razón, ¿verdad? Porque hombres como él se necesitan en las sociedades, en los pueblos, siempre. Gente que vea un poquito más adelante, que marque caminos, que influya en las acciones de cualquiera, ¿no?, que quiera pues seguirlos, ¿no?, por la bondad que tienen, por la riqueza que representan. Y todas estas acciones o este desarrollo que él tuvo en el mundo de la academia, en el mundo de la docencia, la intelectualidad, fue reconocido, decíamos, a nivel internacional. Sí. Recibió honores, ¿verdad?,
Efectivamente, por aquí tenemos anotados algunos de ellos. Nos dice que fue en 1921 ingresó como miembro numerario de la Academia Mexicana de la Lengua. Ocupó la silla número 111 en esa época. En 1943 fue miembro fundador del Colegio Nacional. Las universidades de La Habana, Lima, Guatemala, Buenos Aires, Río de Janeiro le otorgaron el título de doctor honoris causa. Se le otorgaron las palmas académicas en el grado de caballero de la Legión de Honor en Francia, la Gran Cruz de la Orden del Sol en Perú, la Cruz de la Orden al Mérito de primera clase en Chile, la medalla Goethe en Alemania, entre otras muchas. O sea, sí, no era nomás localito, ¿verdad? Era su prestigio y su reconocimiento pues fue internacional. O sea, ¿cómo llegaba su pensamiento hasta estos lugares? Sí. Para llegar a ser reconocido. Sí, tiene por aquí una frase de autodefinición de él que dice: llevo sangre de indio y sangre española en mis venas, pero soy un mexicano de pasiones serenas. Mi amor por la patria no me inspiró la profesión de político ni de soldado. Mi ideal fue el estudio, los libros, el arte, la filosofía. Exactamente eso. Y es lo que fue. O sea, si alguien conocía lo que era, fue él precisamente. Decía sangre española. ¿Quién era español en su familia? Bueno, todos traemos, bueno, sí, por somos lo de un mestizaje, ¿verdad? Se refería a eso, no sí. propiamente que su mamá fuera o su papá fuera directo, español. No, pero seguramente, pues como todos traemos ahí más o menos un porcentaje de sangre española, ¿no? Así es. Los mexicanos, ¿no? Así es. Somos una mezcla, un mestizaje, ¿no? Desde Cortés y la Malinche, famosa. Así es, maestro. Así es. Su filosofía, maestro. Bueno, es amplísima y es muy rica, entonces pues es imposible hacer un desarrollo extenso. Algunos extractos que nos den una idea de... Sin embargo, podemos decir que los temas que él le interesaban más y los cuales desarrolló su pensamiento sobre la existencia y el destino del hombre. Se pregunta un filósofo: ¿por qué venimos? ¿A qué venimos? ¿Quién nos mandó? ¿Quién le rendimos cuentas? Todas esas preguntas que no todos nos hacemos, ¿verdad? Pero la gente pensante las hace, y él era un excelente filósofo. Otro tema: los contenidos de la civilización y la cultura. ¿Qué es la civilización? ¿Qué es la cultura? ¿Qué misión cumple la cultura en la vida de los pueblos y de los hombres? Su pensamiento acerca de Dios, este cristianismo de primera línea que él siempre profesó y defendió, y del cual fue exponente, porque pues hasta donde se le sabe ninguna tacha le ponen, ¿verdad? Porque siempre fue muy austero, muy espiritual, muy bondadoso, en fin. La naturaleza del hombre, del Estado, de la educación, de la ciencia, de la técnica, así como el progreso en los derechos humanos. ¿Desde cuándo estaba visualizando estos temas que ahora cobran vigencia plena? El tema de la protección a la persona. Completísimo el hombre, o sea, yo creo que lo principal no se le escapa. ¿Se imagina las cátedras que habrá? No, los salones estaban abarrotados, 80, 100 gente, inclusive gente que no era su alumno y sabía que iba a exponer, estaban ahí porque era el tipo magnético, muy buen orador, como decía, pero pues también diciendo cosas que calaban y que te hacían pensar y que te hacían... Sí, que daba pie a la reflexión, a la crítica por parte de los estudiantes, ¿no? Claro, eran mensajes muy ricos en la cuestión de los valores, de la ética, de la estética, de todas las grandes ciencias que enaltecen al ser humano, ¿no? Maestro, seguimos conversando de su filosofía. No. Antes, permítame hacer una pausa. Amigos, les recuerdo que estamos conversando hoy con el maestro Ramiro González Sosa y estamos
pues conociendo o reconociendo al señor Antonio Caso, filósofo, maestro, uno de los grandes personajes de la historia de nuestro país. Y bueno, vamos a seguir charlando y conociendo al señor Caso después de la pausa a través de la charla con el maestro González Sosa. Regresamos. Ingresa a nuestra página interwatt.tv. Síguenos en Facebook, Interwatt Oficial, en Twitter, @Interwatt_, o busca nuestro canal de YouTube, Interwatt TV. Estamos de regreso, amigos, en este su programa conversando hoy con el maestro Ramiro González Sosa, abogado, escritor, catedrático de esta Universidad Autónoma de Tamaulipas, adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. ¿Cuántos años, maestro, como catedrático de Derecho? 25 más 25 o menos. más o menos. Sí. Ya llegué un poquito tarde, si no ya estaría bien jubilado, pero con mucho gusto. Oiga, maestro, ¿y cómo ve a los alumnos de hoy de Derecho? Pues como en todo grupo hay jóvenes inquietos, interesados, normalmente los que sientan adelante. Y otros pues que por diversas razones están en la carrera, porque están cumpliendo algún pedimento de sus padres o porque no les llena totalmente otra carrera, pero pues siempre ha sido así, El maestro pone parte y el alumno la mayor parte del interés. Debe ser una gran experiencia el aprende, estar frente a grupos, ¿verdad? Hablábamos del señor Antonio Caso y que sí, seguramente hubo mucho enriquecimiento por parte de los alumnos, pero también el maestro lleva un gran aprendizaje en el proceso. Así es, los jóvenes pues con su juventud, con su ímpetu, con sus inquietudes, pues te hacen estar actualizado al día, estar alerta a cuestionamientos y a hacerles ver que pues terminar la carrera no es tan difícil, ejercerla sí es un poquito más difícil. Ya es otra cosa. Y bueno, amigos, hoy conversamos con el maestro Ramiro González, les decía, un catedrático de nuestra universidad, 25 años al frente de grupo, casi nada, 25 años. Y bueno, a mí me da mucho gusto el que nos acompañe en este programa, porque le decía al inicio del mismo, desde hace un buen tiempo, el maestro nos acompaña periódicamente para conversar con usted y conmigo en torno a personajes que engrandecieron a este país en alguna disciplina. Así es. Y bueno, pues siempre es bueno el recordarlos o conocerlos, les repito, en muchos de los casos. Y uno de estos grandes personajes que se desarrolló o se destacó sobre todo en el mundo intelectual, en el mundo de la academia, en la docencia, pues fue el señor Antonio Caso. Y antes de irnos a la pausa, el maestro nos hablaba sobre la filosofía de Antonio Caso. Así es, la filosofía pues es la forma en que alguien visualiza la vida, es el ubicar cuáles son las ideas que pueden mejorar al hombre, que el centro de la enseñanza y del objeto es la persona. Eso lo repetía el maestro Caso, ¿no? Decía él que los seres inanimados, por ejemplo una piedra, se parte y quedan varias piedras, ¿no? Pero existen las piedras. Que el individuo era todo ser viviente. Un tigre se muere y se es reemplazado por otro tigre. Pero la persona, el hombre, la mujer, somos insustituibles. Uh-huh. Somos seres con capacidad de pensar, de idealizar, de perseguir metas, de practicar valores, de todas estas esencias que nos hacen diferente de cualquier otro ser.
a los que me he referido, animados o inanimados, ¿no? Entonces, la filosofía de él se centra en cómo proponer a través de sus ideas, hacer propuestas para que el hombre la persona eleve su calidad de vida, ¿verdad? Por eso él insistía mucho en no solo desarrollar el conocimiento, Así es. sino que éste vaya acompañado del desarrollo humano. Exacto. No olvidar la importancia, la esencia. Que somos un que todo, es el ¿no? ser humano. Somos Sí. un todo, que todavía se repite, muchos conferencistas, etcétera, nos recuerdan lo que sabemos y a veces como que olvidamos, ¿no? Pero que el hombre necesita alimentar su vida física, su vida espiritual, su vida anímica, todas estas necesidades que tenemos como persona. Y que desafortunadamente en nuestros días pues es lo que vemos, lo hemos visto, Sí. más desarrollo tecnológico, más desarrollo de la ciencia en Sí, diferentes, a veces y hemos dejado de lado va conectado el desarrollo muchas humano. veces pues con el tema de la economía, ¿verdad? claro Porque los una modelos gente económicos, que, sí. que todo el día está sobándose el lomo y que no piensa más que en trabajar y sacar adelante su familia, pues como que poco tiempo le queda para hacer estas reflexiones. Pero él dice, bueno, el hecho de que tú seas una persona, necesitas buscar un equilibrio, porque ese alimentar a tus otras partes de tu ser te va a redituar en ser una mejor persona, ¿no? Que te va a ayudar a resolver otras problemáticas, ¿verdad? Su pensamiento, su filosofía de él, ¿verdad? Por eso decimos que es tan actual. Así es, pues son temas que no pasan de Sí, moda, sí. estarán un poquito olvidados, pero en el momento que conecta uno con ellos, siente que tienen un gran contenido de verdad. Y que ya desde ese tiempo, y usted nos mencionaba ello, y que fue en el momento en que nos fuimos a la pausa, él ya hacía investigaciones, reflexiones, Sí. análisis en torno Es la labor a de la un filósofo. importancia de el derecho humano, los Exactamente. derechos humanos. Exactamente, o sea, a los filósofos, mucha gente puede pensar, bueno, esa profesión para que te vas a morir de hambre, ¿verdad? Como les dicen a los muchachos, quieren ser Sí. actores o a los músicos, y te vas a morir de hambre. Decía Ernesto de la Peña, un filósofo también que murió hace poco, que su papá o su tío le decía, oye, pero ¿por qué estudias filosofía? Te vas a morir de hambre. Y él le decía, pues quizás sí, pero voy a morir feliz. Entonces, Sí. pues no es que cumplan una misión vacía, sino que piensan para qué sirve una profesión. Bueno, el médico puede decir, pues para ganarme la vida, ¿no? Pero el filósofo se plantea nada más que el ayudar a otras gentes a recuperar su salud no tiene un valor, no te va a reconfortar a ti como ser humano. O sea, ese tipo de preguntas que le dan sentido, ¿no? Y que es lo que distinguía a su pensamiento, ¿verdad? El Humanista, desarrollo el hombre humano. en el ser y toda la problemática que rodea al hombre, ¿verdad? Desde su existencia, su finalidad, sus derechos, su vida misma, ¿no? Su familia, todos estos temas. Y todo esto planteado en sus publicaciones, en sus libros. Sí, él pues está dedicado a la enseñanza y a la investigación, pues sí produjo alrededor de 15 obras, que aquí, si me permite, voy a mencionar Sí, rápidamente algunas, y luego nos vamos a centrar en una de ellas por su contenido y la opinión que muchos expresan sobre ese libro del que vamos a hablar. En 1914, que empieza prácticamente su obra escrita, escribe La filosofía de la intuición. Alguna vez hablamos del intuicionismo, podríamos decir, creado por Henri Bergson, un filósofo francés que tuvo mucha influencia en él, y que consistía en mostrarnos que el hombre aprende, o el hombre
recibe información no solo a través de la lectura, de escuchar, de leer, sino de intuir. Este sexto sentido que dice que las mujeres tienen, los hombres quizás en hay poco quienes menos lo tienen de más medida, desarrollado, es correcto, quienes menos. pero es una realidad también que cuando popularmente es que me late ir por aquí o me late esto, Algo pues algo me dijo que no, eso es que no hiciera esto. Eso es la intuición. No sé qué, pero Sí, algo tenemos me evitó hacer esa esto. capacidad de tener Sí. una antenita invisible. Sí. Unos la tenemos cortita, otros más larga, y recibimos información que nos influye en nuestro actuar a través de la intuición. Su primer libro es ese. La filosofía de la intuición. Luego problemas filosóficos, nos se plantea ya todo esto que hemos hablado. Luego, es el libro al que vamos a regresar ahorita, La existencia como economía, como desinterés y como caridad, en 1916. Luego el concepto de la historia universal en 18, el discurso de la nación mexicana el 22, un filósofo alemán que escribió unos discursos a la nación alemana y ahí le inspiró a él a hacer algo similar en México. El concepto de la historia universal en la filosofía de los valores, el problema de México y la ideología nacional, principios de estética. Luego en 26, historia y antología del pensamiento filosófico. En 1934, el acto ideatorio, o sea, de las ideas. En 1934, nuevos discursos a la nación mexicana. En el 41, positivismo, neopositivismo y fenomenología. En 41, la persona humana y el estado totalitario. Porque, pues como dijimos al principio, él era belicoso, antiguerras, antiviolencia, anti todo, ¿no? Era pacifista. Y en el 41, ya cuando todo el movimiento hitleriano, sí. la Segunda Guerra Mundial y todo eso, él hace un rechazo muy fuerte a los estados totalitarios, ¿no? Mussolini, a los japoneses y alemanes, y se exalta las democracias. Para él, el país que en esa época tenía una democracia más pura era Inglaterra, ajá, el parlamentarismo, pero admiraba también mucho la democracia norteamericana. El peligro del hombre, 1942, filósofos y moralistas franceses, 1943, y México, apuntamientos de cultura patria, fue su último libro, sí. Si me permite comentar un poquito sobre la existencia como economía, sí, como desinterés y como caridad. Que tuvo sí, mucha aceptación, gran aceptación. Por la claridad de sus ideas. Él decía que la existencia como economía era el hombre que luchaba por lo material, o sea, lo que hablábamos ahorita, el comer, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y el cómo obtener el mayor beneficio sin el menor esfuerzo. Esa frase define la existencia como economía. Luego, como desinterés, bueno, ya hay una cierta evolución en la persona humana para hacer actos en los que no gane nada. ¿Sí? Decía, por ejemplo, Beethoven compuso la 9ª sinfonía, pues no lo hizo para ganar dinero, lo hizo como un acto de expresión de su capacidad y compartir esa belleza, su sensibilidad, todo eso, sí. Sí, música. Pero que el más elevado era como caridad, o sea, como un acto pues caritativo, ¿no? El legado. Sí, y de su filosofía cristiana. Dice, ¿qué más caridad que Jesús, que entregó su vida por el mundo, por la salvación de los humanos? Sí, por eso decíamos que buena parte de su obra plasma esta formación, sí, que él trae, ¿verdad? Sí. Espiritual. El cristiano era un gran lector, sí, de la Biblia, de los evangelios, sí, conocía la vida de los santos, o sea, no era nomás de palabras, sino que estaba muy informado, muy capacitado para defender esa filosofía cristiana. Maestro, como buen
profesor, como buen maestro frente a grupo, seguramente influyó en la formación de muchos otros personajes que llegaron después. ¿Podríamos identificar a algunos de esos personajes que fueron alumnos de Antonio Caso y que pues sobresalieron a lo mejor a nivel local o a nivel nacional? Así es. Pues mire, tuvo, imagínese, 40 años de profesorado, Sí. pero dos nombres que todos hemos escuchado y que sabemos la obra que hicieron y la influyentes que fueron en nuestro México. Manuel Gómez Morín, el intelectual fundador del Fundador Partido del de Partido Acción Acción Nacional, Nacional. gran intelectual, el fundador del Banco de México, de grandes instituciones, un chihuahuense, destacadísimo en la vida nacional de los 30, de los 40. Sí. Y el otro, pues nada menos que Vicente Lombardo Toledano, teciutleco, nacido en Teciutlán, Puebla, que fue su alumno y después fue su cuñado, porque don Antonio se casó con una hermana de Lombardo, fueron parientes. En 1937-38, que Gómez Morín fue rector también de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que la educación socialista, estamos hablando de las épocas de Lázaro Cárdenas, era pues el modelo a seguir, ¿verdad? Entonces Lombardo, que era un gran intelectual, maestro de la UNAM y todo eso, en una asamblea universitaria convenció con su palabra y sus argumentos, Su elocuencia. que la UNAM se declarara socialista y que la enseñanza, para estar en congruencia con las ideas que imperaban el país, fuera socialista. ¿Y cómo se recibió este mensaje? Entonces Gómez Morín Gómez Morín siempre fue conservador, pero era un hombre pues que escuchaba y que sopesaba las ideas y todo. Entonces que don Antonio Caso dijera todas las razones por las cuales no debería ser así. No debería ser. Exactamente, porque pues mataba el espíritu mismo de la universidad. Que la universalidad, que es un espacio donde se deben escuchar todas las ideas, las corrientes, los pensamientos, pero no adoptar una doctrina porque excluyes a los demás. Claro. Simplemente por eso, ¿no? Claro. Y al fin, a pesar de que la asamblea y todo, Gómez Morín se impuso, ¿no? Se adoptó la educación socialista a nivel universitario. Que Vicente Lombardo Toledano sí, pues había propuesto, ¿verdad? Afín a la política de Lázaro Cárdenas, ¿no? Ajá. Pero fue un momento muy crítico, importante, ¿verdad? Crítico. De definiciones. Efectivamente. Pero bueno, pues con esos personajes que le he mencionado, Antonio Caso, Gómez Morín, Lombardo Toledano, pues estamos hablando de ligas mayores, ¿no? Y bueno, menciona, y bien lo dijo, a Manuel Gómez Morín, a Lombardo Toledano, pero como ellos... Muchos, sí, cientos de profesionistas, que fueron alumnos y que recibieron enseñanzas directas, que lo escucharon, que lo conocieron y que pues quedaron marcados de por vida por las ideas y la forma de ser del maestro. Sí. La trascendencia de Antonio. Pues la trascendencia es que Caso. Estamos hablando de él. Tan es así. Y que todo lo que escribió, todo lo que analizó, lo que trasciende es aquello lo que estamos viendo. Que resiste el paso del tiempo, ¿verdad? Es lo que llaman lo clásico, ¿verdad? La música de Beethoven, las ideas de Platón, la música de los Beatles. Pero esa visión, maestro, esa claridad de pensamiento, de escribir en una época sobre estos temas, sí. Y décadas y décadas y décadas después, sí. Tomamos un libro de Antonio Caso y parece que es alguien que, como usted lo dijo, lo escribió ayer. Sí. Sí, pues precisamente ahí está la grandeza, la ¿no? grandeza, la fuerza, la trascendencia, el valor, de por qué llega a nuestros, y seguramente a nuestros descendientes o de 20, 30, seguirán hablando de él, porque sus ideas no caducan, no prescriben, sino que trascienden el tiempo y siguen siendo mensajes válidos
para los jóvenes de cualquier tiempo, ¿no? Y por eso es muy importante estas charlas que usted nos trae, maestro, porque nos ayudan a conocer a estos personajes, Sí. ¿verdad?, de cerca, que contribuyeron de alguna manera, Sí. en algún punto de la historia, al engrandecimiento de este país. Y mire, ahora es tan fácil que pues, con un poquito de interés en 5 o 10 minutos se mete uno a donde ya sabe. Sí, Y sí. pues toma una fotografía, una instantánea del personaje, y ya si le interesa profundizar en algún libro. En algún Y bueno, trabajo. ya nos ha mencionado Hay algunos de unas- los, hay bueno, unas los 15 libros, ¿verdad? Hay unas ahora para preparar esta charla, descubrí ahí en el famoso YouTube una plática de un doctor en filosofía, José Hernández me parece que se llama. Él es maestro él de la Facultad de Sociología del POLI, el Instituto Politécnico Nacional. Dura hora y media la plática. No, pues me la receté 2 veces porque pues ha estudiado muy a fondo la vida de Caso y da mucha información muy hermosa del maestro. ¿Qué podemos concluir con respecto a este personaje del cual hemos conversado hoy en el programa, Antonio Caso? Bueno, que fue un hombre que cumplió con amplitud su misión o su paso por esta existencia. ¿Por qué? Porque dedicó su vida a atender lo que era su vocación, que como él mismo lo dice es el estudio, los libros, las artes, la cultura, la enseñanza, la escritura. Ese fue, identificado desde muy temprano, su centro de actividad y se dedicó en cuerpo y alma a él. Si a eso unamos pues su inteligencia, su capacidad oratoria, su sensibilidad, sí, todas estas, su bondad, ¿verdad? Sí. Porque sabía que lo que él estaba haciendo le iba a ayudar a muchas personas, pues entonces estamos ante un personaje de excepción, a un hombre cuya ubicación en la historia moderna de México pues, tiene un lugar indiscutible en la filosofía, en el pensamiento, en la vida de muchas personas y en un legado que puede ser consultado, estudiado, reflexionado. Allí en los 40 hubo un alumno de él, también destacadísimo, Samuel Ramos. Samuel Ramos era un michoacano que estudió primero medicina y después no le gustó, y se fue a México y se inscribió ya en la Facultad de Filosofía y Letras, fue su alumno, destacadísimo, y le hizo una crítica, ya como filósofo también. Le dijo, maestro, pues lo admiro, usted es un personaje, bla, 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 pero para mí que se ha quedado pegado con unas poquitas de ideas que usted tuvo, ahora hay otras cosas, maestro, y no veo que usted las aborde. Y otra le dijo, advierto también como que tiene usted cierto recelo a la ciencia, y que no debe ser, maestro, porque la ciencia no está bien. Y tuvo la humildad casi de reconocer. En un artículo dice, Ramos, tiene usted razón, yo no lo había visto, le agradezco y voy a enfocar mis estudios con estas. Pero también ahí lo que se pudo ver es que hizo un muy buen trabajo como maestro. Exactamente. Enseñó al alumno a ser crítico, a ser analítico. Que finalmente eso es lo que se busca también en las aulas. Samuel Ramos, yo creo que hoy hemos oído hablar de esta obra de Laberinto de la Sociedad de Octavio Paz, que es un estudio sobre tratar de identificarnos cómo somos como mexicanos, ¿no? De decir, bueno, ¿qué somos los mexicanos? ¿Cómo somos? ¿Y por qué somos como somos? Exactamente. Entonces, un antecedente, él es Samuel Ramos, El hombre y la cultura, que también hace un planteamiento de tratar de un ensayo de tratar de escribirnos por qué los mexicanos somos como somos.
producto de la herencia española, de la herencia indígena, de la época de la colonia, todo que eso da para otro tema, una maestro. licuadora. Eso da para otro tema. Por lo pronto, bueno, pues ahí está este tema en el cual el maestro Ramiro González Sosa, abogado, escritor, catedrático universitario, nos ha venido a hablar de Antonio Caso, este gran filósofo, humanista, maestro, y que bueno, fue quien junto con otros pues contribuyó a la formación de personajes que en el futuro también tendrían un papel muy importante en nuestro país, ¿verdad? Sí. Por lo pronto quiero agradecerle el habernos acompañado hoy en el programa. ¿Algo más que se agregar antes de despedirnos? No, simplemente pues agradecer la oportunidad de charlar con usted, siempre es un placer, y con nuestro radioescuchas, sobre estas personalidades de nuestro México, allende nuestro México, que nos dejan, aunque hayan desaparecido físicamente, ideas ricas para confrontar nuestra vida actual con lo que esos idealistas, porque esos eran, perseguían ideales, ¿verdad? Pero con valor nos han legado y que están al alcance de todos nosotros. Muchas gracias. Pues muchas gracias al maestro Ramiro González Sosa, abogado, escritor, catedrático universitario, adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales aquí en el Campus Victoria, por su presencia en este espacio. Quiero agradecer también a Mayra Jiménez, encargada de la señal para Interwatt, a Eric Macías en cabina de transmisión, es realmente el jefe aquí, maestro, en esta cabina, sí, es el que manda, y también por supuesto a Wendy Luna, encargada de redes sociales. Sobre todo a usted, que nos permitió acompañarle a lo largo de esta hora. Le invito a que se quede en la sintonía de Radio Watt. Soy su amiga Patricia Padrón Muñoz y estoy a sus órdenes. Buenas tardes.